solas al vuelto yo voy, cuando duerme aún la foresta y en quietud mientras con Jesús estoy oyendo a solas allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo yo de su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Bien, hermanos, hará pasar los hermanos Pastor Gino Pontes con la exhortación de la palabra de Dios. Gracias. Buenas tardes, nueva vez. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar para encomendarnos al Señor. Oremos. Padre, gracias en esta hora en el cual nos humillamos delante de usted, reconociendo nuestra bajeza, Señor, nuestra iniquidad. Pero reconocemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y usted es el único que nos puede restaurar, bendecir, oh Señor. En esta hora, al abrir su palabra, queremos que usted sea quien nos hable, que nos edifique, y si es su voluntad, oh Padre, que nos reprenda, Señor, y nos permita seguir en la senda antigua. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, usted en su gracia lo puede traer. Aquellos que están a la distancia, que se aperciban y que reconozcan de que solo en Cristo está la salvación eterna de los siglos. Señor, guarda nuestros labios, guarda nuestra lengua y permite que tu palabra, Señor, sea la que nos hable, Señor. Reconocemos que solo somos instrumentos en sus manos y apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos santifiques, nos permita ser de bendición a tu iglesia, Señor, en el tiempo que usted lo ha destinado aquí. Guárdenos de pecar contra usted, guárdenos del mal y ayúdanos en esta hora crítica, Señor. Son favores que se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en el Salmo número 56 y es una hermosa lectura donde vemos aquí al salmista rogándole al Señor. Recuerde que los salmos no son más que situaciones en tiempo real de cosas que le sucedieron
al personaje del cual se habla ahí. Recuerde que David tuvo muchas situaciones en su vida. Recuerde aquel momento cuando un profeta de nombre Natán se le acerca y le habla de una historia. Y David, muy conmovido, dice: ese hombre ha de pagar 5 talentos, 5 tantos. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Paradójicamente, David pierde alrededor de 5 hijos. Gracias a Dios que no pidió más David. En el contexto del Salmo 56, que es donde quiero compartir con ustedes, el tema que quiero compartir habla fe en medio del temor. Algo paradójico. Fe en medio del temor. Entonces nos enseña, según el tema, y lo vamos a ver, que usted puede tener fe, pero también puede haber temor en usted. Ambas pueden estar. Ahora, la que usted le dé cabida, esa va a reinar. Es como el espíritu y la carne. Si usted le da cabida a la carne, ¿cuál va a tomar más primacía? Pero si confías y crees en el espíritu que Dios puede obrar y tumbar eso, yo creo que el espíritu puede ayudar más. Fe en medio del temor. Repito, en este contexto del Salmo 56, David entra en una situación de su vida donde él ayuda a un rey. Ayuda a un rey, pero para colmo, el pueblo celebra las victorias dándole más gloria a David que al mismo rey. Recuerde aquel proverbio que reza: Saúl mató a los 1000 y David a 10,000. Qué cosa, ¿no? Lo que más quiere David era que el pueblo callara mejor. Él prefería perder la guerra y que no fuese ensalzado. Porque al ser ensalzado, ¿qué ponía en estrecho su propia vida? Fe en medio del temor. Repito, en el contexto de este Salmo 56, esto lo podemos ver, como bien dice aquí la conexión. 1 Samuel 21, 13 a 15. David decide ir a un sacerdote de nombre Ahimelech. Allí él está hambriento, él y con los que en él están. Y cuando él llega allí, a aquel lugar, el mismo sacerdote dice: pero ¿por qué has venido solo? Ya ese sacerdote había entendido a través del Espíritu Santo que ese era un rey y que como tal no podía andar ¿qué? Solo, sin una guardia que lo guardase. Pero David no le da mente a eso, le dice que si hay comida para él y para los que están ahí. Él le dice que no, que solamente hay pan de la proposición, que ha sido cambiado y se va a poner el otro. David dice que sus hombres no habían tenido relación con mujeres, dice él, ni ayer ni anteayer. Dice el sacerdote: no hay problema, esos panes son suyos. Pero como el maligno no cesa de siempre, como dicen, meter la cuchara, había un hombre preso. Al parecer, la cárcel y ese santuario de sacerdotes se podía escuchar fácil lo que se hablaba. Ese hombre era un pastor de Saúl, uno de los principales. Él escucha eso. Llama mucho la atención porque el texto dice que ese hombre andaba delante de Jehová. Pero andaba delante de Jehová en sentido negativo. Tú y yo tenemos que postrarnos ante Dios y dejar que Dios vaya delante de nosotros. Toma la idea. En la Biblia aparece mucho eso de un tal Tubal-Caín, que era hombre que valeroso, pero andaba delante de Jehová. Y no es un buen hombre, si usted estudia la historia. El asunto es que este hombre escucha lo que David le dice a ese sacerdote, ve lo que el sacerdote hace con David y va donde Saúl y le cuenta la historia. Más adelante, tristemente, Saúl manda a matar a todos los sacerdotes de Nob. Uno de los peores pecados que pudo cometer Saúl. Recuerde que en un momento de su vida, Dios le cambia el corazón ¿a quién? A Saúl. 1 Samuel 9, ya como en el 14 o en el capítulo 13, ya Dios se había apartado ¿de quién? De Saúl. Y le había dicho a un profeta: ¿por qué lloras tanto por ese rey? Yo me he constituido uno mejor que él, que es conforme a mi corazón. Usted conoce la historia, solo la repetimos. El asunto es que David se vio tan angustiado en ese momento al escuchar y ver lo que pasó cuando él estuvo en esa ciudad de Nob, matan a los sacerdotes. Él entonces pasa a Gad, a otra ciudad, y en aquella ciudad dicen: oh, pero miren a David ahí, el rey David. Lo que menos era que él quería era que fuese ¿qué?
reconocido como rey. Porque tanto los enemigos, en cuanto a su pueblo natal, su propio pueblo, querían matarlo, los servidores de Saúl, y cuanto más los incircuncisos, los demás reyes paganos. Bueno, el asunto es que David llegó a un extremo de su vida. Cuando los de Gad dicen, miren a David ahí, usted sabe lo que David tuvo que hacer en los versos 13 hasta el verso 15 de primera de Samuel 21. Tuvo que dejar que la saliva le pasase por encima, dejarse crecer el cabello, estar en las paredes como haciendo cosas de loco. Bueno, lo llevan a él. Mira, aquí le llevan a ese rey de Gad. Mira, tenemos a David aquí. Cuando David ve a ese rey, no voy a mirar a nadie, voy a mirar derecho, ¿no? Para no simular que fuese David, no, usted. El rey pregunta, ve acá, pero me faltan locos en mi reino. Para que ustedes me traigan ese loco aquí. Está diciendo, balsa de loco. No está bien con ustedes para que me traigan más locos para acá. ¿Cree usted que David estaba loco? La situación en la que él estaba lo llevó a usar esa maniobra de hacerse ¿qué? ¿No ha escuchado usted la expresión, mira, él se hace loco o se hace, ya usted sabe en el lugar femenino, lo que significa? Recuerdo, para cerrar este paréntesis, de alguien que vivía en un pueblo que le dicen Quisqueya, próximo a Consuelo. Y estaba yo ese día cuando alguien lo saluda. Yo conocía a la persona, pero él dice, mira fulano ahí. Sí, ¿qué pasó con él? Ese es el mudo fulano. El mudo fulano. Ese viene a comprar muchas veces aquí. Se había hecho mudo en aquel pueblo para sobrevivir. Y ya había pasado a otro pueblo, y ya tenía mujer, etcétera, y compraba y vivía. Todo el mundo conocía ese personaje. Pero la persona que lo vio dijo, no, ese es el mudo fulano. Bueno, está bien, si allá en Quisqueya le dicen así, en Consuelo no lo es. Yo he hablado mucho con él, y él lo sabe, aunque ahora no quiere hablar. Se quedó callado y no habló. ¿Cuántas cosas, no? Pero estamos aquí en el Salmo 56, fe en medio del temor. Dice aquí en este salmo al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Mire que en un momento los filisteos iban a pelear con el pueblo de Dios. David también se alza con su batallón, pero los filisteos y los de Gad dijeron, no, rey, no permita que ese hombre vaya a la guerra, porque ese hombre cuando estemos allá puede alzarse contra nosotros mismos. Él es de ellos. Aunque él priva y se haga el loco, él no es ese que se ve ahí. Y no quisieron que peleara. Bueno, David lo que hizo fue que acabó con otro pueblo por ahí. Como ellos no estaban por ahí, él se hizo el loco en otro lugar. Ya usted sabe, exterminó unos pueblos por ahí. Es probable, aunque no seguro, que la paloma silenciosa de la cual vemos ahí en esta descripción, en paraje muy distante, fuera la melodía con la que se cantaba este salmo. Algunos lo relacionan con el tema pensando que representa una paloma en problemas, así como David estaba en problemas. Mire que dice una paloma silenciosa. Es como un eufemismo, ¿no? Pero sigamos viendo aquí en el verso 1 y en el verso 2 vemos miedo y fe en respuesta a un peligro constante. Dice el verso 1 y el verso 2, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Estaba en un buen momento David en su vida. Cada día que lo miraban, ahí está el loco David. Un día él se iba a equivocar y va a dejar de ser loco y lo vamos a agarrar. Pero no, Dios lo guardó de cualquier situación que el hombre pudiera tener contra él. Aunque el texto dice, todo el día mis enemigos me pisotean, tal vez de palabras, etc. En toda su vida, David estuvo en gran y constante peligro de muchos enemigos, tanto de los filisteos como de los siervos de Saúl. Y no solamente de los siervos de Saúl, hay salmos, más adelante que tal vez lo trataremos. David habla de un enemigo íntimo que él tenía, un enemigo muy cercano. Se cree que era su propio hijo. No se alzó un tal Absalón contra David, pero no se alzó un capitán de David, un tal Joab. Cuando en esa misma guerra que se arma entre los de Absalón versus los de David, ganan los de David, el general le dijo a David en su momento, si no sales a celebrar,
prepárate que lo que viene no es pequeño. Iba a irrespetarlo, iba a armar una matanza. Recuerde que lo que menos quería David en aquel momento de la guerra con su hijo era que mataran ¿a quién? A su hijo. 3 veces le dicen, cuiden al joven benignamente. La palabra benigno no es lo mismo que maligno. Un cáncer benigno no es lo mismo que un cáncer maligno, ¿lo sabía? Usted puede vivir toda la vida y morir de otra cosa con un cáncer benigno, pero cuando es maligno no lo cuenta mucho. ¿Toma la idea? Sigamos aquí. Y aún así David, ¿qué hizo? Clamó a Dios sabiendo que la ayuda divina podría rescatarlo de cualquier amenaza creada por el hombre. Él apeló a la misericordia de Dios sin depender de lo que pudiera merecer o no. Usted recuerda lo que pasa en 1 Samuel 12, cuando él mira a una mujer que no es la de él, mata al marido, la toma a ella, ya para colmo queda encinta. Tuvo que suplicar duro en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? Conforme a tu misericordia y conforme a tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. ¿Por qué? Porque la maldad estaba ¿dónde? Dentro de él. Sus huesos se estaban consumiendo. Una enfermedad en los huesos lo estaba acabando. Pero vemos ya en el Salmo 32, ¿qué pasa? Bienaventurado a quien Dios no inculpa de iniquidad y borra ¿qué? Sus pecados. Dio gloria a Dios por ello. Quiere decir, hermano, que no es que no vamos a caer en esta vida, y eso lo enfatizamos mucho. La bendición está en que nos levantemos. Hagamos un pensamiento en retrospectiva en cuanto al pasado. Para todas las cosas que David cometió, no se habla demasiado bien de David. Vamos ahora al presente. Si usted y yo caemos, nos perdonan los hombres. Sea honesto y honesta. Nos perdona la iglesia. Quizás nos pueden perdonar, pero no nos olvidan. En el caso de David, él entendió que solo Dios podía borrar sus rebeliones. No importa lo que pensara que el hombre, siempre nos van a ver como malos, aún en la casa de Dios. Pero cuando usted piensa en Dios y reconoce que Dios le ha perdonado, punto, santo y remedio, usted está perdonado. Toma la idea de lo que quiero decir. Hay que tener como la dicha, pudiéramos decir, tantas cosas que David comete y tanto que hablamos bien de David. Pero usted y yo sabemos que si cometemos cualquier acto, jamás nos perdonan. Los hombres, Dios sí, porque es el único que perdona. Por eso a Dios es que tú y yo debemos de dar siempre cuenta, vivir para el Señor. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún hasta sus enemigos, Dios hace que estar en paz con él. O sea, Dios permite que nuestros enemigos nos respeten y nos honren cuando ven que estamos en paz con Dios. Pero si estamos en guerra contra los hombres, no nos respetamos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que las cosas irán bien? Pero sigamos aquí. Una nota nos dice: en lugar de construir gradualmente su queja, el salmista derrama su corazón de inmediato. La parte B del verso 1 dice: me oprime combatiéndome todo el día. Y la parte también A, porque me devoraría el hombre. ¿Qué es lo único que el hombre haría con nosotros? Devorarnos, hacernos mal. La boca abierta de los hombres, cuando se enfurecen contra nosotros, debe abrir nuestras bocas en oración. Hablamos de eso esta mañana. Hermanos, usted y yo no le vamos a ganar al mundo en el dime y direte. Encomiende su causa a Dios y Dios peleará por su causa. Dios callará la boca de nuestros opresores. No es que tengamos enemigos, sino que ellos nos tienen por sus enemigos. Son cosas diferentes. Me devoraría. Con esto pasamos a la parte 2, donde dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En la tierra David entendía que era muy superado en números, por lo que buscó la ayuda ¿de quién? De Dios, que está entronizado en lo alto. David conocía el valor estratégico de los terrenos elevados en la batalla, y para él tenía sentido buscar ayuda ¿en dónde? En el Altísimo.
Hermanos, no era un rey este hombre. No tenía un batallón a su favor para poder pelear. Pero ahí en el texto él me dice, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Si usted tiene 100 soldados a su favor, pero aún así usted ve que los que están de aquel lado son muchos, no le tengo que preguntar cuáles son más. Porque aunque usted tenga muchos, usted ve más de lo que usted tiene. Eso veía David, que aunque él era un rey, usted podría decir, sí, pero él no estaba entronizado todavía, no había sido David muerto, etcétera. No importa, era rey. Cuando Saúl fue proclamado rey, fue mucho tiempo que pasó para él ser también entronizado. Él ni quería eso. Al final lo desechó. Verso 3, verso 4. En esta parte, en este clamor, vemos con temor y sin temor. Dice en el verso 3, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. El joven que mató al león, ¿quién fue, hermanos? Digan. Muchos mataron leones. Sansón mató un león, ¿no, verdad? Ok, pero ¿quién mató a un filisteo de más de 7 pies de altura? Ok, ¿quién cuando tenía ovejas y venían el oso a molestar las ovejas, quién las mataba y se las quitaba de la boca las ovejas? Ese es el David que me refiero entonces. Y fue un hombre exitoso este joven. Fue un exitoso capitán del ejército de Israel en el tiempo de Saúl. Este hombre no negaba la presencia del temor en su vida. Había momentos en los que tenía temor, en los que tenía miedo. Sin embargo, sabía qué hacer con ese temor, lo que tú y yo debemos hacer con el temor. ¿Qué? Proclamar con valentía su confianza en Dios, nuestra confianza en Dios, proclamar eso. Señor, yo no puedo, yo estoy muy mal, pero usted puede. Yo no tengo las fuerzas, pero usted las tiene todas. A usted yo clamo. Y debe de venir una respuesta del Señor. Creemos así. Él temía, pero ese miedo no llevaba toda el área de su mente, porque agrega, en la palabra de Dios ahí dice, yo en ti confío. Es posible entonces que el miedo y la fe ocupen la mente al mismo tiempo. Usted va caminando por un lugar oscuro, usted tiene al Señor. Es el único lugar donde puede pasar. Usted piensa, oye, ¿qué me puede pasar por aquí? Tanta maldad que hay. Usted lleva la fe, pero también lleva el miedo. Cuando usted ya termina de pasar y no le pasa nada, ¿qué lo llevó hasta el final? Usted andaba con las dos cosas, pero la fe le permitió que Dios lo defendiese, que Dios lo cubriese, etc. Esa es la idea, ¿no? Muchos no sirven a Dios ni hablan una palabra en su nombre a otros por miedo, por temor en el sentido negativo. Y esperan el momento en que ya no tengan temor de hacerlo. David nos aconseja aquí, es como si él dijese, a veces tengo miedo, pero confío en Dios. Y hago lo que es correcto. No esperemos a que el temor desaparezca antes de hacer lo correcto delante del Señor. Usted va caminando, Dios le pone una persona para hablarle de Cristo. Usted va en una guagua, Dios le pone una persona para hablarle de Cristo. En su butaca, en la universidad, en la escuela, Dios le pone a alguien para hablarle de Cristo. Y usted tiene como ese temor y esa lucha, ¿le hablo o no le hablo? ¿Cómo me va a recibir? Se sentirá mal. Si el Espíritu Santo le está instando, dándole la oportunidad, hágalo. Es una bendición hablar de Cristo. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y esta interrogante se la voy a preguntar a todos y a todas. ¿Qué puede hacerme el hombre? Piensen en la pregunta, no se me vale como a veces, ¿no? Puede pasar. ¿Qué usted cree que puede hacer una persona de maldad? Un impío, hermano, ¿qué usted cree que puede hacer? El salmista dice, ¿qué puede hacerme el hombre? El hombre nos puede hacer mucho mal, hermanos. Por eso en Dios es quien estamos guardados. David sabe que el hombre le puede hacer mucha maldad porque él fue buscado ¿para qué? Para ser muerto. ¿Por quién? Por su jefe, por su rey,
Saúl le había hecho maldad a Saúl. Al contrario, hicieron pactos donde David se ganó su parte y eso le creó más situación para ganarse la muerte. No llegaron hoy a un pacto del que venciera precisamente al tal Goliat, se iba a casar con la hija de él y iba a conseguir un dote. Eso estaba prescrito y estaba, como dicen, pactado. No ganó David. Se le dio a Mical. Se le dio a Mical, pero a la manera que el rey quiso. Pero seguimos aquí. En Dios alabaré su palabra. En medio de la declaración de su confianza en Dios. David aquí llama la atención sobre la alabanza de la palabra de Dios. Su confianza en Dios estaba directamente relacionada con la palabra de Dios. Hermano, él sabía que si lo agarraban, ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar. Pero también sabía que si él confiaba en Dios, no temería a ello. Y si moría, con Dios se iba. Murió en su cama tranquilo, de muerte natural, más de 70 años. ¿Lo mató el hombre? Encogió y durmió con sus padres, exhaló el espíritu. En Dios he confiado, no temeré. Guarde esa oración, donde quiera que usted vaya. Si no tiene una oración larga, ya tiene una corta. En Dios he confiado, no temeré. El salmista pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Él sabía lo que el hombre podía hacer, pero sabía en lo que Dios podía hacer mayormente. Confiar en Dios le dio el impulso hacia una fe aún mayor. Comenzó confiando en Dios incluso cuando tenía miedo. Con esa confianza recompensada puede dar un paso más. ¿Cuál? No temeré, y dar un paso más. Primero el cantor declara que confiará en la hora del miedo. Luego declara que confiará y no tendrá miedo. Si Dios nos da las fortalezas, si Dios nos da el perdón, si Dios en su misericordia nos guarda, ¿qué usted y yo debemos hacer? Afianzarnos en el Señor, afianzarnos en las promesas y punto. La parte C, la parte crucial del verso 4, ¿qué puede hacerme el hombre? Veamos si respondieron bien. La respuesta aquí sería mucho daño. Eso es lo que nos puede hacer el hombre. Como contestaron bien. Constantemente escuchamos y experimentamos un gran daño que proviene de la humanidad. Sin embargo, en el contexto de la confianza de David en el Altísimo, él se da cuenta de que con Dios a su favor, no importa que el hombre y hombres puedan estar en su contra. Lo que tú y yo debemos de contar siempre ¿con quién? Con Dios. Como alguien dijo, con Dios somos ¿qué? Mayoría. Y eso es lo importante, ¿no? No importa que no hayan 40, 50 personas, hermanos. Hay un hermano, lo voy a dar como aviso, de paso. Me dice, yo quiero ir allá con los jóvenes. Yo, no hay problema, está en su casa, está libre allá. Siempre me lo dice, tiene ese anhelo, el presidente de los jóvenes. Y me dice, no vamos a ir con muchos jóvenes allá. Yo sé por qué causa, ¿no? Y yo le dije, con que vaya el predicador, el director, y uno que escuche, está bien, hermanos. Nosotros dos, y allá tenemos el director, no hay problema. La mamá me mira así, me dice, oye, el hermano es terrible. Se goza, no importa el número que vaya. Si está la presencia de Dios, hermanos, somos mayoría. Eso es lo que nos conviene a nosotros en nuestro hogar. A veces estamos solos en nuestro hogar, por así decirlo. Pero en sí, en el sentido amplio, nunca estamos solos. ¿Sabía eso? Jesús en el Getsemaní estuvo solo cuando oraba. No estuvo solo. ¿Cuántos ángeles llegaron allí? Una legión de ángeles. Al Señor Jesús. Usted puede decir, ¿y el Señor Jesús necesitaba ángeles? Usted se lo pregunta allá. Yo lo que sé es que Dios le fortaleció. Porque como hombre él necesitaba de las fortalezas. ¿Sabía eso? Los versos 5 hasta el verso 7 vemos aquí el peligro continuo. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miren atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. ¿Usted no ha notado eso a veces? Que usted está en algún lugar,
No importa dónde, sea familia, sea contrario, sea en la calle, escuela, universidad, donde sea. Y usted nota como que lo están persiguiendo con los ojos. Usted, pero venga acá. Yo estoy mirando hacia allá, pero veo que esta persona como que de reojo me observa. ¿Qué le estará pasando? Estaba buscando y esperando el mínimo error o desliz tuyo para entonces ahí comenzar. Todos ellos pervierten mi causa. Los ataques contra David no solo eran violentos, también eran tortuosos con la tergiversación y distorsión de sus palabras. A veces usted dice una cosa en un tono fuerte, pero cuando otros la escuchan, dicen, oh, pero mira, dijo esta mala palabra. Y usted lo que habló fuerte, usted no dijo mala palabra. No, pues mira cómo está hablando. O sea que uno sí tiene que estar todo el tiempo controlado, todo el tiempo en el espíritu y andar como unos animales que le ponen dos cosas aquí, así, ¿eh? O en un lugar en la India donde hay un monasterio y están unos monjes allí que para caminar miran para los lados porque no quieren ni matar una hormiga. Vergonzoso que esa hormiga sea la reencarnación de otro en el pasado. ¿Cuántas creencias, no? Así quieren que uno ande. No estamos en la India, ¿no? Estamos en la carne. Aunque no andamos en la carne, esta carne nos ha de traicionar siempre. Sus numerosos enemigos conspiraban constantemente contra él para hacer el mal, con la esperanza de acechar y matar a David con un ataque sorpresa. Una nota nos dice, la presión incesante es la peor parte del Calvario. Fue lo primero que David enfatizó. Dice el cada día en el verso 1. Sus enemigos lo pisoteaban, lo buscaban, pervertían su causa. En el verso 2, todo el día. Y ahora vuelve a contarlo. Dice todos los días, o sea que no era interdiario. No era solamente en la mañana o solamente en la tarde, sino que constante, todo el día. Vemos el verbo pervertir. Dice, el pervierte en mi causa. Se deriva de una raíz que significa un acto laborioso, trabajoso e infructuoso. El trabajo de los enemigos de David, ¿cuál era? Atacarlo, mortificarlo, angustiarlo, perseguirlo para darle ¿qué? Final a su vida, ¿no? ¿Lograron eso ellos? Al contrario, Dios puso una avanzada presidencial o real para que siempre cuidasen a David, aún en el momento más difícil de su vida. ¿Qué Dios hace? Lo que David hace, lo encomienda a Dios. ¿Qué le pide en el verso 7? Es como decirle, Señor, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. ¿A quién él encomendaba su causa ahí? A Dios, que los pesara Dios, que los pusiera en balanza. Y si eran hallados faltos, que él entonces actuara. Creo que lo hacía con un corazón muy especial. Él no pedía su propia venganza, sino que Dios los pesara y actuara. David apeló a la justicia de Dios, justicia que usted y yo debemos de apelar siempre, porque la Escritura nos enseña que mía es la venganza, dice ¿quién? El Señor. O sea, no debemos tomar nuestra propia venganza para nada. Si lo hacemos, ya tenemos nuestra propia recompensa. El castigo que le tocaba al otro, le toca a usted, porque a usted no es que le toca tomar venganza, es a Dios. Repito, David apeló a la justicia de Dios. No estaba bien que estos malvados enemigos triunfaran sobre él, ya fueran los filisteos de Gad o los siervos de Saúl. David le pidió a Dios que los derribara. Cuando usted y yo, hermanos, no importa el ejército que nos persiga, no eran pocos los que perseguían a David. ¿Agarraron a David? Al contrario, paradójicamente, David se escondía en una de esas cuevas bien profundas, ¿no? Y Dios cargó de un gran sueño a Saúl y puso a David a velar, sin sueño, en otras palabras, ¿no? Y David escuchaba los ronquidos de Saúl y esos ronquidos lo llevaron allá, ¿no? Cuando lo vio, él andaba con su escudero y él le agarró parte de unos instrumentos de él, una lanza y algo, ¿no? Y después lo llama, le vocea, ¿no? Saúl, Saúl, el Dios a quien yo sirvo me ha entregado en tus manos.
pero él había decidido no levantar su mano contra un ungido de Jehová. Respetaba aún a quien lo tenía a él por su enemigo. David cuando se da cuenta, Saúl cuando se da cuenta que su lanza no está en uno de sus instrumentos, se da cuenta que es verdad. Quiere decir, hermanos, que no importa cuán angustiados, afligidos, sitiados, cuán cerca de la muerte estemos, nuestra alma está escondida en Cristo. ¿Sabía eso? Y solamente Cristo es quien en su momento la entrega. Espero que le haya podido ser de bendición. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Padre Dios, Padre celestial, gracias por tu palabra.